Vamos a ir al Tribunal Electoral porque hoy Lorenzo Córdoba ha pasado una vergüenza, yo creo la más grande en su vida. El Tribunal Electoral le ordena que reponga las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y el señor Morón de Michoacán. Una vergüenza nacional, amigos y amigas. Porque dijo que fue facciosa su resolución que dio Lorenzo Córdoba. Vamos a ir a esta resolución que da el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no fuera el caso, si me permiten, haré uso de la voz. Quisiera señalar que voy a hacer un tratamiento conjunto de ambos asuntos porque me parece difícil poderlos disasociar tal como estamos viendo en torno a los dilemas que plantean, que a mi modo de ver, pues generan contradicciones, y explico por qué. Los asuntos relativos a los informes de precampaña en Guerrero y Michoacán, en ambas determinaciones del INE deben, a mi juicio, revocarse. Sin embargo, debo precisar que si bien el caso de Michoacán coincido en todos sus términos con el proyecto, me separo del que corresponde al estado de Guerrero. Desde mi perspectiva, en ambos asuntos estamos enfrentando un supuesto fáctico que resulta evidente, y es que tanto en Michoacán como en Guerrero, la autoridad injustamente desestimó que el partido desestimó que el partido allegó los informes cuestionados previos a la imposición de la sanción en la cancelación, por lo que el efecto debe ser en ambos casos, a mi juicio, el mismo. Y esto básicamente porque, a mi modo de ver, se proponen tratos diferentes a casos muy similares. Tardíamente es cierto, pero siguiendo la línea jurisprudencial de esta sala superior que delinea el proyecto de los asuntos de Michoacán, la presentación de esa documentación resultaría suficiente para no actualizar el supuesto normativo de omisión en la presentación, sino uno diverso, que es el de entrega extemporánea, igualmente sancionable, pero evidentemente con otros alcances. Aquí quiero advertir, como jueces constitucionales, aquí estamos obligados a analizar lo que se debe dar a la luz del expediente y conforme al marco jurídico, exclusivamente. De tal suerte que la temática de estos asuntos es, a mi juicio, de la mayor relevancia, pues comprende la posible actualización de una hipótesis normativa que trae aparejada una de las sanciones de mayor trascendencia en la materia electoral, como es la negativa o cancelación de registro a un cargo de elección popular. O sea, una causal de suspensión del derecho al voto pasivo. La disposición de la sanción, de las sanciones de mayor impacto en cuanto al derecho político, así como incluso la validez de la elección por parte del legislador, nos puede dar una idea de la finalidad y el máximo valor constitucional de nuestro marco normativo al pretender alcanzar con la efectiva revisión de los ingresos y gastos, las normas y los participantes en la elección de las autoridades constitucionales. Disculpe. Sin embargo, cuando advertimos que la finalidad particular que buscó el constituyente en la reforma electoral de febrero de 2014 fue la de evitar y combatir que las contiendas electorales se contaminaran con los recursos de procedencia ilícita, frente a un problema evidente que aqueja a nuestro país, podemos advertir lo que es sumamente trascendente, la labor de revisión de los ingresos y los gastos de los participantes en la elección de autoridades constitucionales. La Constitución Federal reconoció al INE como la autoridad fiscalizadora de los partidos y candidatos,
pero el marco normativo también reconoció un procedimiento eficaz para que llevara a cabo sus tareas de revisión y dentro de este sanciones de la mayor trascendencia en los casos en los que algún participante impidiera el desarrollo de las funciones que garantizan en buena medida. ¿Y cuáles son estas? Que en las elecciones predominen los recursos públicos sobre los privados y que particularmente se traten de recursos de procedencia lícita. A pesar de lo anterior, la facultad fiscalizadora de la autoridad no puede traducirse en un ejercicio excesivo o arbitrario de su potestad sancionadora, más en este tipo de casos, en los que está en juego el ejercicio de un derecho político electoral. En todo caso, la actualización de hipótesis de tal trascendencia exigen un ejercicio reforzado de valoración fáctica y normativa que implique determinar, primero, la plena actualización del supuesto legal de omisión y segundo, porque no es lo mismo presentar tarde que no presentar, y segundo, que la sanción no resulte evidentemente desproporcionada en el caso particular. La fiscalización de los recursos que se emplean en todas las contiendas electivas es una de las garantías institucionales que nos brinda certeza sobre la equidad, licitud y condiciones en las que se debe llevar a cabo las competencias. Ahora bien, el informe de ingresos y gastos de cada uno de los contendientes es uno de los elementos necesarios para que la autoridad realice esa verificación. Y sin embargo, no es el único, ya que cuenta con otros mecanismos como lo son monitoreos y los requerimientos a las autoridades hacendarias, entre otros. Es por ello que coincido plenamente que el incumplimiento de la entrega del informe debe ser sancionado, pues dificulta y obstaculiza la labor verificadora de la autoridad. Se trata de una labor integral que fiscaliza también los recursos utilizados, tanto en la obtención de apoyos de los aspirantes a candidatos independientes, como lo relativo a las contiendas internas de los partidos políticos. Las personas que participan en tales procesos, como aspirantes, precandidatos, interesados, como se quiera llamar, son responsables solidarios de la presentación de los informes de precampaña a que se encuentran obligados los partidos políticos. Particularmente me refiero al artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos, lo que se traduce en que también se encuentran vinculados por los principios de transparencia y rendición de cuentas, con independencia de que hayan o no alcanzado la candidatura. En esa línea, la posición reiterada de este tribunal ha sido que las y los precandidatos son responsables frente al partido de reportar los ingresos y gastos y acompañar la documentación, y el partido es responsable también frente a la autoridad. Es por ello que, en caso de incumplimiento en la rendición de informes, el primer responsable debe ser el partido político. Sin embargo, la sanción puede trascender hacia las y los aspirantes en caso de que, aun a sabiendas del incumplimiento, persista en la rebeldía. A pesar de ello, a mi modo de ver, previo a la imposición de una sanción como la cancelación del registro, debe quedar plenamente acreditado que la autoridad garantizó los derechos de debida defensa a las y los posibles afectados, pues en todo caso está en juego el ejercicio de un derecho humano estrechamente relacionado con un pilar de nuestro sistema, como es la democracia representativa. Es por ello que estoy convencido que los precandidatos o candidatos deben ser oídos y vencidos antes de que se les imponga cualquier sanción. Y de ahí que deben de ser llamados al procedimiento cuando exista la posibilidad de que se afecten sus derechos. En esa medida, cuando acreditan haber presentado oportunamente el informe ante el partido político y no obstante este omitió remitirlo a la autoridad fiscalizadora, o bien lo hace de manera extemporánea, la infracción será atribuible solo al partido. Es por ello que yo advierto diferencias sustantivas
pero también similitudes en los casos que hoy analizamos. Similitudes, por ejemplo, en que ambos guardan como elemento común que se acreditó el cumplimiento de la obligación antes de que se emitiera la resolución sancionadora. En Michoacán, el precandidato fue llamado durante el procedimiento de revisión de informes de fiscalización y a partir de ello, el partido político presentó el informe antes de que emitiera la resolución del procedimiento. Es más, ello ocurrió antes de que la Comisión de Fiscalización recibiera el proyecto. En el caso de Guerrero, por el contrario, los precandidatos no fueron llamados al procedimiento. Y quiero subrayar esto, porque aún y cuando existe una disposición expresa de que exige que se les requiera y se les permita acceder al sistema para solventar la obligación, el INE concluyó la revisión del informe sin escuchar a los precandidatos. Y fue hasta el momento en que la Comisión de Fiscalización ordenó iniciar un procedimiento sancionador oficioso en que sí fueron llamados. En este punto quiero detenerme. La violación al debido proceso en que incurrió la autoridad fiscalizadora durante la revisión del informe al no llamar a los precandidatos para que se manifiesten lo que a su derecho conviniera, fue precisamente la razón por la que la resolución de esa revisión no implicó la cancelación del derecho a ser registrados. De ese modo, si durante el procedimiento oficioso fueron llamados para garantizarles el acceso a una defensa adecuada, considero que implicaba la posibilidad para que presentaran todos los elementos necesarios para subsanar las irregularidades detectadas. Esto es, de presentar el informe. Ello por el derecho de defensa que debe interpretarse en el sentido, debe ser el que proteja más ampliamente los derechos fundamentales de las personas, de tal modo que no podría afirmarse que contaron con la oportunidad de defenderse si lo que allegaron vía el partido en que militan no es tomado en cuenta para resolver estos casos. El derecho de defensa sería una oportunidad ficticia, una mera simulación, es decir, la nada. Es por ello que, como lo adelanté, los casos que resolvemos guardan identidad en los aspectos sustanciales de tal manera que deben tener iguales soluciones jurídicas. En ambos casos se hizo llegar a la autoridad los informes de gasto de precampaña a partir de la garantía de audiencia y antes de que se emitiera la resolución por la que negó su derecho a ser registrado. Es decir, en el caso Michoacán, durante la actividad de monitoreo, las autoridades fiscalizadoras la autoridad fiscalizadora detectó 14 lonas y un banner en internet en donde se aludía al nombre, apellido e imagen del precandidato Raúl Morón Orozco, quien era público y notorio que aspiraba a la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán. Derivado de eso, requirió a Morena información relacionada con la propaganda detectada, quien reiteró que al haber decidido no realizar precampaña, no contaba con precandidatos registrados. Y esto es muy importante, por lo que cualquier persona pudo haber mandado colocar la propaganda señalada por la autoridad. No obstante eso, el requerimiento efectuado al partido político el 5 de marzo, en ese requerimiento la autoridad administrativa informó a Raúl Morón Orozco sobre la propaganda que presumiblemente le podía ser atribuida, otorgándole un plazo de 3 días naturales para que desahogara el requerimiento. En respuesta a dicha solicitud, el actor negó tener el carácter de precandidato y dijo no tener obligación de presentar un informe de gastos, asegurando además que no ordenó ni financió algún tipo de propaganda. Sin embargo, el 22 de marzo, Morena entregó al INE 17 formatos impresos de los informes de gastos de 17 precandidatos, entre los que se encontraban Raúl Morón Orozco, señalando que, si bien no contaba con acceso al CIF, ante los requerimientos formulados, entregaba los formatos.
El Consejo General del INE emitió la resolución relativa al informe el pasado 25 de marzo, en el sentido de concluir que no resultar idóneo para cumplir con la obligación porque se trataba de un documento presentado 47 días después del vencimiento del plazo establecido para ello y a tan solo 3 días de la fecha señalada para la emisión de la resolución, por lo que impuso al partido político una multa de 2.938.403 pesos y al ciudadano la sanción con la negativa del registro como candidato a la gobernatura o, en su caso, la cancelación de esta si ya se había otorgado. A mi modo de ver, el proceder del INE fue inadecuado, puesto que si bien tanto Morena como el candidato no acataron de forma puntual el ordenamiento de fiscalización, se advierte que sí se allegó un informe que podía ser valorado. Ciertamente en autos consta que a pesar de haber referido que no había celebrado precampañas ni tenía precandidatos registrados, el 22 de marzo Morena presentó un informe de gastos de precampaña en físico al no poder utilizar el sistema, es decir, el denominado CIF, para cargar la información en el apartado correspondiente. Además, el proyecto acertadamente advierte que la autoridad fiscalizadora inobservó el acuerdo 18-2020 en el procedimiento de revisión, pues al advertir las posibles omisiones en la rendición de informes, la autoridad debió requerir no solamente al partido, sino también a los precandidatos involucrados y permitirle incluso cargaran la información en el sistema en un plazo de 24 horas. Quiero aquí hacer una breve referencia al acuerdo de la Comisión de Fiscalización número 18-2020, pues es un punto de los asuntos. En este instrumento se prevé el procedimiento específico que debe seguir la unidad de fiscalización ante el incumplimiento de presentación de los informes. En ese sentido, se estableció expresamente en dicho documento, cito, con la finalidad de hacer viable el modelo de fiscalización y establecer un adecuado diálogo procesal con los sujetos obligados, es indispensable, una vez concluido el plazo establecido para la presentación de informes, la unidad identifique a aquellos sujetos regulados que fueron omisos en dar cumplimiento a dicha obligación y de manera electrónica les notifique el supuesto de omisión en el que se ubican para que, en un plazo improrrogable de un día natural contado a partir del siguiente a su notificación, registren operaciones, presenten los avisos de contratación y agenda de eventos, así como adjunten la evidencia de comprobación y presenten el informe atinente a sus ingresos y gastos en el CIF. Asimismo, quisiera en ese tenor citar el resolutivo o el acuerdo segundo del mismo acuerdo 18 que estoy señalando, en el cual dice expresamente: se ordena a la unidad técnica de fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y o presentación de informes para que en un plazo improrrogable de un día natural registren sus operaciones, presenten los avisos de contratación y agenda de eventos, adjunten evidencias comprobatorias y presenten el informe atinente. Es decir, el derecho a poder presentar dicho informe está previsto para cualquier tipo de procedimiento en materia de fiscalización y no hace, insisto, diferencias como se pretende hacer en el proyecto que nos presenta el magistrado Rodríguez Mondragón. Este punto lo destaco porque el proyecto de la magistrada Soto, en cambio, en un primer momento, la autoridad fiscalizadora únicamente requirió a Morena respecto de la omisión de los informes y fue después cuando requiere a los precandidatos por la celebración de supuestos actos de precampaña y es hasta este momento cuando se presentan los informes requeridos por la autoridad. Es decir, el sujeto obligado presentó
su informe de ingresos y gastos antes de que el Consejo General aprobara la resolución respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado. En mi opinión, ello no exime a los sujetos obligados a la imposición de alguna sanción, como acertadamente sostiene la magistrada Soto Fregoso. Sin embargo, no podía decretarse el incumplimiento absoluto a la obligación de informar de forma extemporánea, pero finalmente fue entregado. Esta circunstancia es de suma relevancia porque implica que si bien el informe se allegó fuera del plazo, se presentó dentro de una temporalidad que permitía a la autoridad electoral tomarlo en consideración, puesto que se presentó antes de la aprobación de la resolución correspondiente, además de que ante su presentación no tendría que realizar acción alguna la unidad de fiscalización, ya que este fue presentado en ceros. Por ello, comparto el proyecto en el sentido de que la autoridad fiscalizadora arribó a una conclusión inexacta al considerar que se encontraba frente a una omisión absoluta de presentar informes de precampaña y, por tanto, tampoco podía imprimir las consecuencias que para ese supuesto prevé el artículo 229, párrafo tercero de la LEGIPE relativo a la pérdida del derecho a ser registrado como candidato. La aplicación de una sanción tan gravosa como la imposibilidad de ser registrado a una candidatura o la cancelación de esta resulta excesiva y desproporcional cuando la conducta infractora consiste en la presentación tardía del reporte de ingresos y gastos, pues no afecta a los principios de la misma forma que la omisión de la presentación. Distinto al caso y concepto, tendríamos que arribar a la misma conclusión, en coincidencia al caso Guerrero, tendríamos que arribar a la misma conclusión de tener por presentados de manera tardía los informes y no tener por actualizada la omisión de su presentación en los casos de las precandidatas y precandidatos de Guerrero. Es decir, la no presentación no es lo mismo que la presentación extemporánea. Y hemos dicho, no solo en este caso, sino como ya se citaba también en el caso vinculado en 2017 con el estado de Zacatecas, en el cual fue el precandidato David Monreal, que era válido y permisible presentar de manera extemporánea siempre y cuando no se hubiera presentado, no se hubiera agotado el dictamen consolidado del INE. Para sustentar mi postura, quiero señalar que el INE no respetó la garantía de audiencia de los precandidatos dentro del procedimiento oficioso en materia de fiscalización para el caso Guerrero. Aun y cuando durante la revisión de los informes la unidad técnica detectó que diversos aspirantes a la gobernatura habían realizado actos de precampaña que no habían sido reportados, los hallazgos fueron comunicados únicamente a Morena para que subsanara la omisión, pero la autoridad no requirió a los sujetos implicados. No podemos hablar de una imposibilidad de identificar a los probables infractores, como se sostiene en el proyecto. Propio de requerimiento al partido, la autoridad hace referencia a las redes sociales de Félix Salgado Macedonio y de Amílcar Sandoval, es decir, sí estaban identificados, por lo que no advierto una imposibilidad de notificar por lo menos a los sujetos que la autoridad identificó al requerir al partido, como sí sucedió en el caso de Michoacán. Es cierto que la resolución al procedimiento de revisión no cumplió con la sanción a los precandidatos. Sin embargo, al encontrarse subyúdice una probable infracción de esta naturaleza, no podríamos tener por concluida la etapa de revisión como se afirma en el proyecto. Fue en el procedimiento que la autoridad fiscalizadora aperturó para verificar el origen y destino de los recursos empleados en los actos de precampaña, cuando finalmente los precandidatos tuvieron la oportunidad de conocer las razones de la autoridad para imputarles la comisión de actos de precampaña
y de defenderse. Y es en este punto que los precandidatos allegan documentación y finalmente presentan los informes que les fueron cuestionados previo a la resolución del procedimiento. A pesar de ello, la autoridad fiscalizadora tuvo por actualizada la infracción y decretó la pérdida del derecho a ser registrados a la gobernatura de Guerrero. A partir de esa lectura, me aparto, por lo tanto, de las consideraciones del proyecto en las que se sostiene que el INE no se encontraba obligado a requerir a las y los precandidatos durante el procedimiento de revisión, sino únicamente al partido, atendiendo a que estos no se encontraban registrados en el sistema. Aquí me parece que es claro que hay un vicio de petición de principio, pues no podrían los sujetos afectados emitir sus reportes a sabiendas que no están habilitados para utilizar el sistema, toda vez que la propia autoridad es sabedora que al no presentar el carácter de precandidaturas, pues no tendrían esa capacidad de hacerlo. En principio considero que se está haciendo una lectura errada al Acuerdo 18-2020, o yo no diría solo errada, parcial al artículo, al acuerdo señalado, que exige a la autoridad, en todo caso, el requerir a los sujetos que no hubieran presentado sus informes para que cumplan sus obligaciones sin limitarse a los precandidatos registrados en el sistema, como se afirma en el proyecto. No voy más lejos. En el caso de Michoacán, la autoridad sí requirió a los precandidatos, aun y cuando estos no estaban registrados en el sistema. Pero bueno, la deficiencia en el procedimiento resultaría subsanable si la autoridad hubiera garantizado el derecho de audiencia en el procedimiento oficioso sancionador, en el que sí concurrieron las y los precandidatos. Sin embargo, en este tampoco valoró toda la documentación que le fue presentada, incluidos los informes faltantes. ¿Y qué nos dice aquí el proyecto? Y esto es muy importante. Pues que las y los precandidatos ya no estaban en oportunidad de rendir los informes, porque el procedimiento de revisión concluyó al momento en el que la autoridad determinó la revisión de informes, por lo que persiste la omisión de entrega. Incluso hubo casos en los que, desde un primer momento, al comparecer al procedimiento, una precandidata y un precandidato aceptaron haber realizado gastos de campaña y allegaron documentos correspondientes. Pero la posición que sostiene tanto la autoridad como el proyecto es que se valida es que el procedimiento ya no era el momento en el procedimiento para aclarar el punto de la presentación de los informes. Y aquí es donde yo me pregunto, entonces, ¿en qué momento pudieron subsanar las y los precandidatos las omisiones atribuibles por la autoridad en el procedimiento de fiscalización de Guerrero? En el procedimiento de revisión, pues resulta que no. En el procedimiento sancionador, pues resulta que tampoco. Entonces, surge una nueva pregunta. ¿Cuál fue entonces la finalidad del procedimiento sancionador si no era determinar la posible infracción por no rendir los informes de precampaña? Y es aquí donde advierto que al no haber analizado la autoridad revisora las constancias que allegaron las y los precandidatos bajo esa óptica y no dar valor incluso a los informes que presentaron durante la sustanciación del procedimiento, se violentó por completo la garantía de audiencia de las y los precandidatos de Guerrero. Siguiendo la línea jurisprudencial de este propio tribunal, que es la que se sigue en el proyecto de la magistrada Soto Fregoso, tendríamos que considerar que no se actualiza el supuesto de omisión de entrega, sino uno diverso, que es el de la entrega extemporánea. Nuevamente, subrayo, hay un trato diferente entre Michoacán en relación con Guerrero y la verdad no se ve la razón jurídica nítida y expresa para que lo haya. En todo caso, existe una obligación de la autoridad fiscalizadora de revisar toda la documentación que los sujetos obligados
alleguen para cumplir con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas. Y no es que lo diga yo, es que el propio reglamento de fiscalización en su artículo 33, párrafo primero, inciso A, y 304, párrafo primero, así lo establecen. En ese sentido, insisto, si el objeto del procedimiento sancionador era determinar si había existido la omisión de presentar informes y ésta se subsanó antes de la conclusión del mismo, la autoridad estaba obligada a tomar en consideración la documentación presentada, a fin de observar las formalidades del proceso y las reglas que rigen estos procedimientos. Es por ello que, a mi modo de ver, se debe revocar la resolución impugnada, toda vez que los precandidatos de Morena a la gobernatura de Guerrero sí hicieron entrega de sus informes, por lo que, en mi concepto, la revocación debe ser para el efecto de que el Consejo General del INE imponga la sanción que estime pertinente por la entrega extemporánea. Por esa razón, insisto, me parece que, aún coincidiendo con las conclusiones del proyecto, el caso de la gubernatura de Guerrero, que es revocar para efectos, no puedo compartir de ninguna forma el tratamiento que se da para llegar a esa conclusión. Y es en ese sentido que, como he dicho, que me aparto de ese proyecto y me adhiero al que presenta la magistrada Soto Fregoso. Pero en suma, yo quisiera hacer una síntesis que, a mi juicio, hace patentes y palpables las diferencias de trato entre Michoacán y Guerrero. Primera, como ya decía, la aplicación del Acuerdo 18-2020 tiene un trato diferente entre uno y otro caso, y no es una cuestión menor porque consiste en que si se da o no la garantía de audiencia. Es decir, en un caso decimos sí hay garantía de audiencia a partir de la aplicación o de la vigencia del Acuerdo 18-2020, en otro decimos no lo hay. Segundo aspecto, la diferencia fundamental es porque asimismo es lo que autoriza a la apertura del CIF como medio para que se pueda reportar. Es decir, si no se aplica el Acuerdo 18 en los términos que se aplica y está proponiendo la magistrada Mónica Soto para Michoacán, no se puede y se genera una imposibilidad para que se pueda generar esa información a través del sistema. En el caso de Guerrero, se sostiene que no hay obligación del INE de abrir el CIF porque no hay precandidatos. En el otro caso, se está proponiendo que sí se abra. En este momento está preconstituida la omisión, pues el CIF estaba cerrado, en el caso, insisto, de Guerrero. En ambos casos se presenta, y este es un dato también importante, el mismo día el informe ad cautelam de manera extemporánea, es decir, a 3 días antes de la votación del informe o del consolidado del INE. El segundo aspecto que también quiero sintetizar respecto a lo que he presentado en esta parte de esta sesión es el tratamiento que se le da respecto de la presentación extemporánea de los informes. Aquí vuelvo a decir que no podemos dejar a un lado el Juicio Ciudadano 1521-2016 y el RAP 198 del mismo año, que es el caso de Zacatecas del entonces candidato David Monreal. Y esto porque este mismo tribunal, ya se había pronunciado con la validez de informes presentados fuera de tiempo. Y esa es una corriente y esa es una línea que este tribunal ha admitido. En consecuencia, en el caso Guerrero, no se puede alegar que la razón de no aceptar el carácter extemporáneo es por una razón meramente técnica, que es que uno es un informe ordinario y el otro es un informe oficioso. Es decir, estamos haciendo depender el ejercicio de garantías de derechos fundamentales vinculadas con el debido proceso
a una cuestión de nomenclatura y de procedimiento. Finalmente, no quiero dejar de señalar que materialmente lo que del análisis conjunto de ambos proyectos, lo que se está concluyendo es que aun cuando se haga una interpretación conforme de los artículos 229, 495 y 456 de la LEGIPE, en el caso Guerrero y en el caso Michoacán, la gradualidad que nos propone el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón a ningún fin práctico nos lleva en el caso de Guerrero, pues porque al no existir el concepto de tratamiento de presentación extemporánea en Guerrero, prácticamente es llevarlo a la pérdida del registro. Con lo cual, me parece que en ese caso, en plenitud, se tendría que decretar por la mayoría que sustenta este proyecto. Eso sería cuanto